es necesario que empecemos la reunión alabándole, todos juntos. Porque el Señor dice en su palabra que cosa que Él busca, ¿qué cosa busca? Mas la hora viene, dice Mateo 4:23, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Quiénes adoran al Padre en espíritu y en verdad? Los hijos tienen que adorar al Padre. O sea, los que no son hijos no pueden adorar al Padre. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Y quiénes son los hijos? Todos los que le han recibido como su Señor y Salvador. San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes le adoran? Los hijos. Entonces, ¿los hijos qué cosa tienen que hacer? Venir pronto a la reunión para poder adorar al Padre, a tu Padre. Tienes que adorarle. Amén. Alabarle al Padre. La adoración es lo que nace del corazón, en espíritu y en verdad. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu y nosotros empezamos a adorar al Padre cuando el Padre pone en ti palabras, pone en ti un corazón en el cual tú tienes ese sentir de adorarle. Alabarle es muy diferente, que también debemos alabarle, pero alabarle hasta un inconverso lo alaba, hasta un ateo. Cuando sufre un accidente, se choca y sale vivo y dice, ay, gracias a Dios que me salvé. ¿Está alabando a Dios o no? Después llega a su trabajo y sigue blasfemando. Pero un momento, alabó a Dios. ¿Pero qué está buscando Dios? Adoradores, en espíritu y en verdad. Pero esta noche no vamos a hablar de los adoradores, que ya me gustaría tocar de los adoradores. Pero sí vamos a hablar de los hijos. Vamos a hablar de los que buscan a Dios. Buscar a Dios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Alguna vez lo has hecho? ¿Has buscado a Dios? ¿Cuántos de aquí hemos salido muchos de nuestros países a buscar una mejora económica, una mejora laboral? Buscando oportunidades, muchos lo están. ¿Es cierto o no es cierto? Buscando unas oportunidades laborales, se presentan los currículos por aquí, por allá. Las deudas continúan, muchas veces están igual que allá, como aquí, más endeudados quizá, más cosas. ¿Es cierto o no es cierto? ¿No? Y seguí buscando. Yo tuve paisanos que vinieron conmigo aquí el año 2006, vivíamos en Fuenlabrada, toda una vecindad de peruanos. Cuando llegó la crisis de 2007, se regresaron algunos se fueron a Alemania y hermanos, si había cohetes para el planeta Marte, que allá había mejoras, se iban todos ahí. Buscando mejoras. El hombre busca mejoras económicas. Pero los hijos de Dios, ¿qué deben buscar? El genuino hijo de Dios que debe buscar. Y es allí cuando yo el año 2007, cuando pasaba la crisis y veía que mis paisanos se iban, porque se me iban, todo del vecindario se fueron, ya no tenía amigos con qué irme a comer un fin de semana un pollito al peruano, ya el peruano también cerró, porque se fueron muchos. Pero, ¿qué cosa debe buscar el Hijo de Dios? ¿Qué cosas nos dicen las Escrituras? ¿Por qué ruta debe ir el Hijo de Dios? ¿Por qué ruta? Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué cosa dice? Y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Entonces, ¿qué cosa está diciendo el Señor? Si buscas su reino, su justicia, el Señor te va a recompensar con lo que tú anhelas, porque el Señor conoce las peticiones de tu corazón. ¿Es cierto o no es cierto? Deleítate a sí mismo en el Señor,
porque Él concederá las peticiones de tu corazón. Dice su palabra que Él sondea los corazones de los hombres. ¿El Señor recompensa a los que le buscan? Es cierto que recompensa. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Vale? Proverbios 22:4 dice: riqueza, honra y vida son las remuneraciones de la humildad y del temor de Jehová. ¿Qué cosa dice? Riquezas, honra y vida son las remuneraciones del temor de Jehová. Pero nosotros vamos directamente, queremos las riquezas, queremos la honra, queremos la vida, pero no saben que eso es una remuneración, es respuesta y consecuencia a un trabajo, a tu temor a Dios, a poder amarle a Él. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Es acercarse a Él, conocerlo, honrarle. Estoy en la introducción todavía. Ahora, eso es, escúchenme, cuando una persona, cuando el Hijo de Dios decide buscar a Dios. ¿Alguna vez lo has hecho? ¿Te has puesto y te has dicho allí en casa: mañana busco a Dios, voy a la iglesia todos los domingos? ¿Esa será tu manera de buscar a Dios? ¿Sí? Voy a la iglesia todos los domingos. Estoy por Zoom todos los martes, los miércoles. Estoy buscando a Dios. Buscar a Dios, hermanos, es algo más, es mucho más que eso. Dice: yo honro a los que me honran y me hallan los que temprano me buscan. O sea, es una intención, es algo que yo anhelo. Y no es por conseguir las riquezas y la añadidura, no. Eso viene como consecuencia. Ahora, una pregunta así. Primero hemos hablado de buscar, ¿cierto? Cuando el Hijo de Dios busca. Pero ahora la pregunta: ¿el Señor busca personas? ¿Busca hijos? ¿Sí? Ya lo hemos dicho al principio, el Señor busca adoradores. ¿Es cierto o no es cierto? El Señor busca personas para bendecirlas. Busca personas para bendecirlas. Hermano, pero ¿y cómo es eso? Pues lo vamos a ver también. María y Elizabeth, las dos iban a tener un hijo. Uno, ¿se acuerdan de María y Elizabeth? Está en Lucas 1:1. Lucas 1. Elizabeth era estéril, ¿cierto? Su esposo Zacarías no podían tener hijos y ya ellos eran muy mayores. Pedían un hijo. ¿El Señor le concedió ese hijo? María, la esposa, la prometida de José, ¿pidió un hijo? El Señor buscó una persona, dice: salve muy favorecida, bendita tú entre todas las mujeres. Entonces, ¿qué cosa vemos? Que el Señor buscó. Igual vemos en Hechos 13:22, cuando habla del rey David. Pues yo me he buscado y he hallado a David, hijo de Saúl, Hechos 13:22, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Pues ¿a quién busca el Señor? A personas que en su búsqueda, pues quizás se olvidaron de lo que pedían, pero encontraron el tesoro más grande, que es Él. Porque dice: donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Y cuando Él es tu tesoro, lo tienes todo, hermano. ¿Sabes qué cosa? Y cuando te digo lo tienes todo, no me refiero a lo material solamente. ¿Sabes qué? Con que en tu corazón tú sientas paz, gozo, la alegría que Él te da y la seguridad, lo tienes todo, hermano. Porque hay personas que pueden tener lo que vemos, lo material, y vivir muy miserablemente. ¿Es cierto o no es cierto? Ser muy miserables.
Pero entonces cuando el Señor te bendice y empieza a darte empieza a bendecirte en lo material, es consecuencia de tu búsqueda de Dios, pero a veces tú ya ni lo tomas en cuenta. Esta mañana vamos a entrar al tema de un hombre que buscó a Dios. Segunda de Reyes, capítulo 26. Vamos a entrar al tema en sí. ¿Cómo buscó este hombre, este jovencito, a Dios? ¿Cómo buscó? Segunda de Reyes, capítulo 26. ¿Y cómo tenemos que hacerlo nosotros? ¿De qué manera tenemos que hacerlo nosotros? Esta meditación podría dar para 2 reuniones, pero no. Vamos a dar solamente la primera parte, resumiendo la segunda parte de la vida de este hombre, ¿vale? Dice, Segunda de Reyes 26. Voy a leerlo en la versión de 1960 y la versión internacional, los últimos pasajes. Por favor, presten atención y tenga tu Biblia abierta porque es muy interesante lo que vamos a estudiar esta mañana. Segunda de Crónicas 26, perdón. Segunda de Crónicas 26. Segunda de Crónicas 26. Perdón, porque en Reyes también está paralelamente, pero está, creo que no lo he visto, a ver. Segunda de Crónicas 26. Sí, pero es Segunda de Crónicas 26. ¿Encontraron Segunda de Crónicas? Segunda de Crónicas 26. Segunda de Crónicas 26. Segunda de Crónicas 26 es Segunda de Crónicas, ¿vale? ¿Encontraron? ¿Encontraron ahora sí? Vale, vamos a dar lectura, ¿vale? Segunda de Crónicas 26. Me he confundido aquí en el ordenador. Dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16, ¿cuántos años? 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones, y en estos días en que buscó a Jehová, él, ¿qué cosa dice? Lo prosperó. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional desde el versículo 3, hasta el 5. Uzías tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre era Jecolías, oriunda de Jerusalén. Uzías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías. Y mientras vivió Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios, se empeñó en buscar al Señor. Mientras Uzías buscó a Dios, ¿qué cosa dice? Dios le dio prosperidad. ¿Vale? Ahora sí, vamos a empezar. Mientras Uzías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. Él tuvo un comienzo bueno. Todo el pueblo lo eligió. Su padre, que era Amasías, había muerto prisionero de Israel. Habían tenido guerra con Israel y quizás él haya visto morir a su padre. Él, con 16 años, terminó la obra que su padre había empezado. Él se guiaba, si ustedes se dan cuenta, se guiaba por los buenos ejemplos. Primero, él dice el 4 dice, Uzías hizo lo que agrada a Dios, al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo
de su padre. En todo siguió el buen ejemplo de su padre. Su padre quitó los lugares altos, siguió a Dios, trató de hacer la voluntad de Dios y él le siguió en el buen ejemplo de su padre. Por eso, hermanos, hermanas, es necesario también nosotros como iglesia ser buen ejemplo para aquellos que recién empiezan a dar sus primeros pasos como creyentes. Ser ejemplo, como le dice Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en conducta, fe y pureza. Es necesario. A veces no solamente son palabras que podemos decir, son hechos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se registran muy preciosos testimonios de milagros de la iglesia en sus primeros años. ¿Es cierto o no es cierto? El libro de Hechos. ¿Lo habéis leído? Lo habíamos leído. ¿Y por qué no dice en la Biblia, en vez que se llame Hechos, que se digan los dichos de los apóstoles? No es cierto, ¿verdad? No se llama los dichos, se llama los hechos. Porque por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Es necesario, hermano, es necesario tener una vida de testimonio. Y de ese modo nosotros también, porque, por ejemplo, me agrada seguir el ejemplo de personas que tienen más años en el ministerio, de seguirlos, de ver el testimonio de ellos. Y nosotros, de igual modo, también somos testimonio para aquellas personas que se convierten y empiezan a congregarse. Entonces, ¿qué cosa hacía Uzías? Seguía el ejemplo de su padre. No siguió el consejo de los jóvenes, que podía tener muchos amigos jóvenes de 16 años que se dejan influenciar en este tiempo, ¿verdad? ¿Es cierto o no es cierto? Más por sus amigos que por la voz de sus padres. ¿Es cierto o no es cierto? Hacen más caso a la voz de sus amigos que a las voces de sus padres. Pero este joven no. Este joven quiso terminar la obra que empezó su padre. Su padre quitó esta tierra, recuperó esa tierra que nos dice en la Biblia, Uzías edificó Elot. Fue un puerto reconquistado por su padre Amasías, pero él terminó de restituirlo, nuevamente reconstruirlo, este puerto, y lo hizo grande. ¿Qué más sucede? ¿Qué más sucede con el rey Uzías? Empezó a rendir culto al verdadero Dios. Empezó a rendir culto al verdadero Dios. Y dice la palabra de Dios, hizo lo recto. ¿Y sabes lo más precioso aquí? De este joven, que él persistió en buscar a Dios, buscar al Señor. Persistió en buscar al Señor. Un legado de rectitud tuvo. No buscó agradar a los hombres ni seguir sus propios impulsos, sino que siguió el buen ejemplo de su padre Amasías primero. Su reinado fue uno de los reinados más longevos. Reinó 52 años en Jerusalén, muy buenas cosas. Y tuvo un buen mentor, que es un hombre profeta, que es Zacarías, pero no es el profeta que escribió el libro de Zacarías. Uzías no caminó solo, buscó a Dios en los días de Zacarías, un hombre entendido en visiones de Dios. Nadie es tan sabio o poderoso que no necesite un mentor espiritual. La prosperidad de Uzías estuvo ligada a su disposición de ser instruido en el temor de Dios. Y Uzías empezó a caminar en la voluntad de Dios, a hacer lo que Dios le agrada, a buscar a Dios. La clave del éxito, de su éxito, fue buscar a Dios. Ahora, ¿qué cosa es buscar a Dios, hermano? ¿Qué cosa tenemos que hacer? ¿Qué acciones
tienes que hacer para buscar a Dios? ¿Qué cosa es buscar a Dios? ¿Te interesaría saberlo, hermano? ¿Qué cosa es buscar a Dios? ¿Qué cosa se entiende por buscar a Dios? ¿Qué implica buscar a Dios? ¿Alguna vez a ti se te ha perdido algo? Algo muy valioso. Algo así como como dice la palabra, donde está tu tesoro, un tesoro, allí estará tu corazón. Primero, ¿qué cosa es lo que haces cuando se te pierde algo? Si toca dormir en la noche, estoy seguro que en la noche estás despierto y diciendo, ¿y qué cosa estás usando? Tu memoria, tu mente, recordando dónde lo pusiste, ¿cierto? ¿Cómo qué podríamos decir? A ver, vamos a hablar quizá de dinero. O la llave del coche. O 100 euros. O 200 euros. Empiezas a hacer memoria, empiezas a usar tu mente, ¿cierto? Empiezas a usar tu mente, te llegó al corazón. ¿Qué dice la palabra de Dios en Deuteronomio 4:29? Escúchame, hermano, escucha bien esto. Dice, mas si desde allí buscares a Jehová, lo hallarás. Y ahí la condición. Dice, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Eso es. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. ¿Qué cosa es buscarle al Señor con todo mi corazón y con toda mi alma? Hermano, es amarlo a Él, es darle el tiempo a Él. Cuando uno ama, da el tiempo que le corresponde a Él. No le quita su tiempo. A veces nos hemos acostumbrado. ¿Sabes qué cosa? Tú tienes la salvación, eres un hijo de Dios. Pero anhela, hermano, esas bendiciones que el Señor tiene para ti. El que busca halla, al que toca se le abrirá. Con toda tu alma, con toda tu corazón. Debe ser primero una prioridad en mi vida. Debe ser primero una prioridad en mi vida, el buscar al Señor. Por las mañanas, tener un devocional, orar, buscarle al Señor. ¿Sabes qué cosa? Si tú empiezas por la añadidura y decir, bueno, voy a orar para que el Señor me dé un trabajo, que es posible, y lo buscas a Dios y oras a Él. Cada domingo te levantas pidiendo, Señor, un trabajo. Cada domingo te levantas pidiendo al Señor un empleo, pidiendo un Señor una mejora laboral. Pero resulta que en eso levantarte todos los días ya hasta te olvidaste del trabajo. Y el Señor empieza a obrar en tu vida. Y el Señor empieza a santificar tu vida. Dice Proverbios 8:17, yo amo a los que me aman. Primero, buscarlo en las mañanas. Y me hallan los que temprano me buscan. ¿Quiénes le hallan? ¿Quiénes encuentran a Dios? Los que temprano me buscan. ¿Alguno de vosotros le busca al Señor de mañana? Qué bueno que lo hagáis. Algunos ya descubrieron y ya se acostumbraron. Uy, Señor, lo que temprano me buscan, para mí temprano es a las 11 de la mañana, a esas horas me levanto. Es, hermano, darle lo que a Él, las primeras horas, lo que le corresponde a Él. Darle a Él las primicias. Cuando tú le das a Él, lo estás amando, hermano. Cuando uno da, es porque ama. Amén. Si no, acordémonos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, que ha dado lo más valioso. Así que si tú amas el dormir hasta muy tarde, pues vas a decirle, Señor, yo te quiero dar las primeras horas. Quiero amarte, quiero empezar a amarte.
intencionalidad, esfuerzo activo, perseverar, perseverar. Ay, Señor, es que no me escucha. Y se cansan en buscar al Señor. ¿Y sabe qué cosa? El enemigo no va a estar contento con esa búsqueda tuya. Él va a ponerte trabas, va a ponerte pegas, va a ponerte motivos, va a ponerte... Pero tú, hermano, esfuérzate, porque el Señor, con tu esfuerzo, el Señor te va a ayudar. Esfuerzo mental, esfuerzo espiritual, consciente. No es una actitud pasiva, sino que requiere reflexión, un examen, meditar en su palabra, un estudio profundo de las Escrituras, entender sus promesas e instrucciones específicas. Tiene que ser una prioridad diaria. Buscar a Dios debe ser la meta más importante de cada día, por encima, hermano, de nuestras ocupaciones laborales y personales. Buscar su presencia, tenemos que anhelar su presencia. Mi corazón ha dicho de ti, dice en Salmos 27:8, tu rostro buscaré, oh Jehová, tu rostro buscaré. Esto significa cultivar una relación personal, cualitativa, de calidad, a través de la oración y la comunión constante. No buscar solo beneficios o milagros, sino conocerlo a Él por quien es. Y entonces, cuando estamos en esa búsqueda activa del Señor, el Señor va en ese proceso de búsqueda activa del Señor, el Señor va puliendo nuestras vidas y va santificando nuestras vidas. Y empiezan los cambios, empiezan a haber limpiezas en nuestras vidas, que inclusive cuando has buscado al Señor por obtener la recompensa, te has olvidado de la recompensa, y es que ya encontraste el tesoro, ya encontraste aquel que te da paz a tu vida. Y el Señor empieza a limpiar tu vida, como dice Job 8:5-6. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. La búsqueda de Dios va acompañada, hermano, de recompensa, cuando tenemos una vida limpia en Él. El Señor te empieza a capacitar en el espíritu, empieza a capacitarte espiritualmente, empieza Él a consagrarte a ti. Y entonces es cuando esas personas que empiezan a consagrar su vida, que empiezan a buscar a Dios, que empiezan a santificar su vida en oración, a veces ya hasta se olvidaron de sus peticiones. Y entonces el Señor, esas personas, empieza a bendecirlos sin que ellas pidan. Era el testimonio del rey David. ¿Pidió él ser rey? Él no pidió ser rey. Él era un pastor que adoraba a Dios, un salmista que andaba en la voluntad de Dios. ¿Y el Señor qué hizo? Yo me he buscado uno conforme a mi corazón. Cuando tú busques al Señor, inclusive, hermano, pero busques al Señor por la recompensa, escúchame bien, cuando busques al Señor por la recompensa, ¿sabe? Lo vas a buscar. El que lo busca de todo corazón, sinceramente, dándole su tiempo a Él, ¿sabe qué cosa? Inclusive hasta se va a olvidar de la recompensa, porque el Señor empieza a llenar su vida, empieza a transformar su vida. Una búsqueda con todo el corazón, una búsqueda con todo el corazón, una búsqueda con todo el corazón, escúchame bien, hermano, se van todos los temores. Ya no hay temor. Ay, mañana qué comeré.
Ay, el empleo que necesito, ya no, me estoy haciendo mayor, es que no tengo. Se van todos los temores. ¿Qué cosa dice Salmos 34:4? Ponlo por favor, que lo lean los hermanos. Salmos 34:4. Salmos 34:4. ¿Qué cosa dice? Busqué a Jehová. ¿Y qué cosa dice? Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de algunos temores. De todos mis temores. Ay, me estoy haciendo viejo, me estoy haciendo vieja, no tengo novia, no estoy casado. El Señor empieza a quitar todo temor y se lo lleva. Al que le busca de corazón. Busqué al Señor y Él me oyó. Prospera a los que le buscan. Pues ya lo hemos estudiado. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, ¿qué cosa va a hacer? Él va a dar un galardón a los que le buscan. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Cuando tú lo haces así, escúchame, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, si tenías un pedido a Dios económico de trabajo, todo eso se va y queda secundario, porque ya encontraste tu tesoro y tu tesoro es Dios. ¿Amén? Y Él ya es la respuesta a todo. Vamos a terminar con la vida de Ezequías. Vamos a terminar. ¿Qué le pasó a Ezequías? Usías. Vamos a ver la vida de Usías. Él no dijo, voy a buscar a Dios para que el Señor me bendiga. No, su vida empezó de una búsqueda activa de Dios. Dice el 26. Dice el 6, perdón, vamos a leer a partir del 6. Dice, y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad y el muro de Gabnia. Empieza a narrar todas sus victorias. El 16. Ahí vamos a dar. Mas cuando ya era fuerte, él dijo, voy a buscar a Dios para ser fuerte. No, él buscó a Dios sinceramente. Pero miren lo que pasa. Mas cuando ya era fuerte, ¿qué cosa dice? Su corazón se enalteció para su ruina. Porque se rebeló contra Jehová su Dios. Entrando en el templo de Jehová para quemar incienso, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías. ¿Qué cosa le brotó? Le dijeron el 19, entonces, teniendo él en la mano el incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente. ¿Cómo terminó Usías? Después de empezar una vida de búsqueda de Dios, una vida de su presencia, un reinado bendecido por la mano de Dios, un reinado siguiendo el buen ejemplo de su padre. ¿Cómo terminó? Terminó leproso. ¿Sabe qué cosa? Él siguió el buen ejemplo de su padre y siguió el buen ejemplo del profeta Zacarías. Pero cuando murió Zacarías, no buscó al Señor. Y empezó a nacer allí. Empezó a brotar. ¿Qué cosa dice? Se llenó de orgullo, pero fue para su ruina. Por eso, hermano, nosotros, cuando tú busques al Señor, cuando tú te acerques a Él, llénate de Él, hermano. Cuando se quiera meter el orgullo, que esto es un atributo del diablo, porque el diablo fue el primer soberbio, repréndelo, hermano.
deshazlo. ¿Hubo oportunidad para que Uzías se arrepintiera? Sí. ¿Hubo oportunidad? La profeta, los sacerdotes le dijeron, Uzías, no te es lícito. Él tranquilamente hubiera dicho, ¿verdad? No debo hacerlo. Es cierto, ¿no? Pero ¿qué más sucedió? Se llenó de ira. Pues, ¿qué pasó? Hermano, el buscar a Dios cada día, todos los días, no solamente, hermano, cuando ya logras tus objetivos y el Señor te empiece a bendecir, no olvides de buscarlo, más bien sigue buscándolo más y más. Porque el enemigo vendrá y te dirá, ya ves, tú eres lo máximo. Otro que se llenó de orgullo fue Nabucodonosor, ¿cierto? Oh, por mí ha sido hecho estos reinos, uy, lo que conquistó, y se volvió loco. Por eso es necesario nosotros cada día no olvidar y llenarnos de su presencia. Como el Señor lo bendijo a Uzías, hermano, fue tremendo. Lo bendijo con territorios, lo bendijo con armamentos, con sabiduría. Él amaba la agricultura. Si ustedes leen toda la historia ahí en el libro de Crónicas, lo bendijo, él amaba la agricultura, lo bendijo, fue famoso entre los pueblos. Los reyes oían de su fama y fue famoso. Pero se llenó de orgullo. ¿Habrá alcanzado el perdón? El Señor, dice la palabra, no se da más detalle de esto, murió en un cuarto apartado, no sanó de la lepra, quizás se haya arrepentido, haya reconocido, pero no sanó de la lepra. Hermano, hermana, necesitamos nosotros acercarnos al Señor de todo corazón. Y cuando el Señor ahora mismo te haya bendecido económicamente, te haya bendecido con tus hijos que has pedido, Señor, yo quiero tener un hijo, y el Señor te haya concedido, hermano, hermana, sigue orando, sigue buscando, porque quizás ese es el tiempo en que más necesites de la presencia de Dios, más necesites de su poder. Recuerda, el Señor busca, pero nosotros también debemos buscar, hermanos, de nuestra parte, buscar santidad, buscar agradarle, buscar amarle con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, y hacer de Él nuestro tesoro. Porque donde está tu tesoro, dice, allí estará tu corazón.